Mi hermano robó mi identidad, destruyó mi historial crediticio, me llenó de deudas que jamás hice y terminó arrestado en su propio baby shower que pagó con mi dinero sin que yo lo supiera. Que a pesar de los errores o discusiones, uno siempre debía estar ahí para sus hermanos. Pero lo que hizo mi hermano cruzó todos los límites posibles. No fue un malentendido. No fue un error. Fue una traición con todas las letras, de esas que te hacen dudar si alguna vez lo conociste realmente. Y lo peor es que, aunque suene a película, todo terminó con el esposado en medio de un maldito baby shower. Vivo en Chicago desde hace 5 años. Me mudé acá por trabajo después de terminar la universidad y, la verdad, me ha ido bien. Tengo un empleo estable, no me falta nada, y hasta había empezado a ahorrar para mi primera casa. Eso era algo que me emocionaba mucho porque, viniendo de una familia donde apenas teníamos lo básico, tener una casa propia era como el sueño imposible que finalmente iba a alcanzar. Digo iba porque ese sueño se fue al carajo por culpa de mi hermano mayor. Él siempre fue el chico problema de la familia. ¿Sabes de qué tipo te hablo? El que abandona la escuela, consigue trabajos por semanas y luego los deja, que vive con mamá y papá a los 30 y tantos, y que siempre tiene una historia triste para justificar por qué nada le sale bien. Pero a pesar de todo eso, yo lo quería. Es mi hermano. Le presté dinero más veces de las que debería haberlo hecho. Lo ayudé a pagar el auto cuando se lo iban a remolcar. Hasta cubrí parte de la renta cuando lo echaron de su apartamento por no pagar. Siempre pensé, bueno, en algún momento va a cambiar, solo necesita un empujón. Pero en vez de cambiar, lo que hizo fue usar mi confianza para arruinarme. Todo empezó hace unos 7 meses. Me habían preaprobado para un crédito hipotecario bastante decente, gracias a que durante años cuidé cada centavo, pagué mis deudas a tiempo y mantuve mi score de crédito intachable. Hasta que, un día, recibo una alerta del banco diciendo que había una actividad sospechosa en una de mis tarjetas. Pensé que era un error. Revisé la app del banco y vi un cobro de casi $1000 en una tienda de electrónica en un suburbio de Indiana. Algo que, definitivamente, no había hecho yo. Llamé enseguida, cancelé la tarjeta, y pensé que el problema terminaba ahí. Spoiler, no terminó ahí. Empezaron a llegar cartas. Muchas cartas. Deudas que ni sabía que existían. Cuentas abiertas en mi nombre que jamás autoricé. Tarjetas de crédito con balances al límite. Una financiera de autos reclamándome más de $10,000 por un vehículo que, al parecer, yo había comprado hacía meses. El mundo se me vino abajo. Intenté mantener la calma, pero cuando fui a revisar mi score de crédito, sentí como si me hubieran clavado un cuchillo. Había bajado de 780 a 540 en menos de 3 meses. Todo mi esfuerzo, toda mi disciplina, se había ido a la basura. Entonces me puse a investigar. Contacté a cada una de las empresas que reclamaban pagos, pedí copias de contratos, grabaciones de llamadas, todo. Y ahí empezó a encajar el rompecabezas. El nombre era mío, pero la dirección no. La firma era falsificada. Las grabaciones de voz mostraban a un tipo usando mi número de seguro social con descaro, y no me costó mucho reconocerlo, era la voz de mi hermano. No lo podía creer. Quiero decir, sospeché de todo el mundo menos de él. ¿Por qué haría algo así? Lo llamé, sin decirle todavía lo que sabía, solo para tantearlo. Y en esa conversación, supe que era culpable. Estaba nervioso, con excusas raras, y dijo una frase que me quedó clavada: a veces la familia tiene que ayudarse, aunque no siempre sea legalmente correcto. Eso fue todo. Ahí supe que no solo lo había hecho, sino que no sentía ni un gramo de culpa. En ese momento me debatí entre dos caminos: uno, hacerme el idiota, asumir la deuda y seguir adelante. Total, la familia es la familia, ¿no? Pero el otro camino, el que tomé, fue mucho más duro. Decidí denunciarlo. Porque no solo me había arruinado el crédito, me robó años de esfuerzo, me estafó como lo haría un desconocido, y encima lo justificó como si fuera algo normal. Y antes de que digas algo como quizás podrías haberlo resuelto entre ustedes, déjame explicarte lo que pasó después. Porque esto recién empieza, y créeme, el desenlace fue peor de lo que me imaginé. Después de esa llamada donde básicamente me admitió que sí, había hecho todo eso, no podía dormir. Di vueltas toda la noche pensando en mi infancia con él, en las veces que jugábamos a los videojuegos cuando éramos niños, en cómo me defendía de los bravucones del barrio, en cómo compartíamos una litera en el mismo cuarto durante casi toda nuestra adolescencia. Me dolía más el hecho de que fuera él que el daño económico en sí. Pero al mismo tiempo, eso lo hacía peor. Porque no fue un extraño quien me arruinó, fue alguien que me conocía, alguien que sabía exactamente cuánto significaba para mí mantener mi crédito limpio y trabajar para comprar una casa. Él sabía todo eso, y aún así lo hizo. Y no me lo hizo una vez, me lo hizo por meses, callado, calculado, sin una pizca de arrepentimiento. Así que decidí no quedarme cruzado de brazos. Llamé a un abogado, uno que me recomendaron en el trabajo, y le conté todo. No omití nada. Le dije que se trataba de mi hermano.
Él me escuchó con atención, me hizo un par de preguntas técnicas, y al final me dijo algo que me quedó resonando: si lo dejas pasar esta vez, lo va a volver a hacer. Quizás no contigo, pero lo va a volver a hacer. Ese fue el punto de quiebre. Porque no se trataba solo de lo que me hizo a mí, sino de lo que podía hacerle a otros, incluso a su propia hija que venía en camino. Sí, porque mi hermano iba a ser padre. Su novia, bueno, ahora prometida, estaba embarazada de casi 8 meses. Estaban organizando un baby shower enorme, ridículamente grande para alguien que no tenía ni empleo fijo. Yo ya lo veía venir, una nueva etapa en su vida que él iba a financiar, otra vez, a través de las espaldas de los demás. Quizás pensaba que yo iba a soltar algo de dinero como regalo, que me iba a presentar con pañales y una sonrisa como si todo estuviera bien, pero lo que él no sabía es que yo ya estaba trabajando con el abogado, reuniendo las pruebas, preparando el caso. Pasaron un par de semanas donde no tuvimos contacto. Yo estaba metido en papeleo, llamadas, cartas certificadas, declaraciones juradas, todo ese proceso lento y estresante que implica tratar de limpiar tu nombre cuando alguien ha cometido fraude a tu costa. Es un infierno, te lo juro. Cada llamada con una financiera era una mezcla de bronca, vergüenza, impotencia. Algunos te tratan como si tú fueras el delincuente. Otros te piden que esperes semanas para analizar el caso. Pero el abogado me ayudó a armar todo bien documentado. Teníamos grabaciones de voz de las llamadas donde él se hacía pasar por mí, extractos de movimientos bancarios, firmas falsificadas, hasta imágenes de cámaras de seguridad donde él aparecía haciendo compras con mis datos. Era un caso tan cerrado que hasta daba pena. Y justo cuando todo estaba listo para presentar la denuncia formal, mi madre me llama. No hablábamos mucho, pero esta vez fue como si hubiera sentido que algo estaba mal. Me habló con ese tono que usan las mamás cuando quieren que todo parezca bonito, como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Me contó que estaban organizando el baby shower de mi hermano y que querían que fuera. Va a ser algo familiar, íntimo. Nada muy caro, aunque claro, tu hermano se está esforzando por hacer que todo salga bonito. Tú sabes cómo es él, siempre soñador. Me mordí la lengua. Me costó no gritarle por teléfono que su hijo no era un soñador, era un ladrón. Pero no lo hice, porque me di cuenta de algo, esa llamada era la excusa perfecta. Claro, ¿cuándo es? ¿Dónde va a ser? Le pregunté con la voz más calmada del mundo. Ella se alegró, me dio los detalles, dijo que estaban muy felices de que yo fuera a estar presente. Lo que no sabía es que al mismo tiempo, yo estaba enviando esos mismos datos al abogado y a la policía local. Porque si iba a denunciarlo, no iba a hacerlo en silencio, por la puerta de atrás. Iba a enfrentarlo. No por venganza. No por dramatismo. Sino porque necesitaba mirarlo a los ojos y hacerle entender que no podía usar a la gente como si fueran cajeros automáticos. Necesitaba que entendiera que esta vez, sus actos tenían consecuencia. El lugar del evento fue una especie de salón comunitario en las afueras de Joliet. Nada del otro mundo, pero decorado con globos celestes, pancartas con frases cursis, y una mesa enorme con regalos envueltos que parecían sacados de una tienda cara. Todo financiado con dinero robado. Todo construido sobre una mentira. Me presenté unos minutos después de la hora anunciada, vestido como siempre, sin nada en las manos. Nadie se sorprendió de verme. Es más, mi hermano vino a abrazarme con esa sonrisa de todo está bien entre nosotros, como si no tuviera ni idea de que su mundo estaba por explotar en minutos. Le seguí el juego. Comí un poco, saludé a los tíos, a los vecinos, a los amigos de la novia. Había niños corriendo, una música suave de fondo, una atmósfera que parecía sacada de una postal. Todo perfecto. Hasta que llegaron. Primero fueron 2 patrullas discretas, sin sirenas. Se estacionaron frente al salón. Luego entraron 2 oficiales vestidos de civil. Se acercaron a mí, me saludaron con un leve gesto, y uno de ellos dijo, «Es él». Yo asentí con la cabeza. «¿Estás listo para hacer esto?», me preguntó. No respondí, solo me quedé mirando a mi hermano, que seguía riéndose en una esquina, sin tener ni idea de que esos eran los últimos minutos de su libertad. Me gustaría decirte que en el momento del arresto sentí algún tipo de satisfacción, que me invadió una especie de justicia poética por todo lo que me había hecho. Pero la verdad es que no fue así. Lo que sentí fue un frío seco recorriéndome el cuerpo. Algo entre la angustia y el vértigo. Ver a 2 policías acercarse a tu hermano con las esposas en la mano no es algo que se sienta bien, ni siquiera si él te jodió la vida. Especialmente no frente a toda tu familia, frente a su novia embarazada, frente a los globos con la frase It's a boy, colgando del techo. Fue como meter una granada en una sala llena de gente sonriendo. Los oficiales no armaron escándalo. Se acercaron con calma, hablaron bajo. Uno de ellos le mostró la orden de arresto. Mi hermano se rió, como si pensara que era una broma. «Esto es en serio», dijo mirando a uno, luego a otro, y después sus ojos aterrizaron en mí. Fue en ese instante cuando entendió. La forma en que su cara cambió fue brutal. No dijo nada, pero se le borró la sonrisa de inmediato. El oficial repitió,
Está siendo arrestado por múltiples cargos de fraude de identidad, uso indebido de información personal, y estafa bancaria. Mi hermano solo dijo, tú hiciste esto, y no le respondí. Solo lo miré fijo. Esa fue mi única respuesta. La sala se congeló. Todos dejaron de hablar. El murmullo murió. Su prometida se acercó y preguntó qué estaba pasando. Un par de tías se pusieron a gritar. Una vecina se paró frente a uno de los policías exigiendo explicaciones. Fue un caos suave, pero caos al fin. Los oficiales lo esposaron, lo leyeron sus derechos mientras él balbuceaba algo que nadie entendía. Me imagino que no podía creer que la fiesta que él pensaba era el comienzo de una nueva vida, terminó siendo el final de la anterior. Su prometida empezó a llorar. Literalmente cayó de rodillas al lado de la mesa de regalos, sin entender nada. Gritaba su nombre, le pedía explicaciones. Él, en cambio, solo giraba la cabeza buscándome. Yo no me moví. Me quedé plantado en el mismo lugar, como si mis pies se hubieran fundido con el suelo. Cuando lo sacaron del salón, todos los ojos se voltearon hacia mí, como si yo fuera el culpable de lo que acababa de pasar. Como si yo hubiera provocado todo. Mi madre fue la primera en acercarse. Tenía los ojos llenos de rabia, ni una pizca de compasión. Ni siquiera me preguntó por qué. Solo me soltó un ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Ahí fue cuando sentí que no solo había perdido a un hermano. Había perdido a una madre también. Le respondí que él me había robado, me había destruido financieramente, había usado mi identidad para endeudarse hasta el cuello. Le pregunté si eso le parecía justo, si lo que él hizo merecía su silencio, y me dijo algo que me dejó helado. Sí, pero es tu hermano. No tenías que arruinarle la vida. Ese fue el momento exacto en el que sentí que no tenía familia. Me fui del salón sin decir una palabra más. Mientras caminaba hacia mi auto, escuchaba los llantos adentro, los gritos confusos, las conversaciones cruzadas. El ambiente que era una fiesta hacía menos de una hora, ahora era un velorio sin cadáver. Me senté en el auto y no pude arrancar. Me quedé ahí, mirando mis manos temblorosas sobre el volante. No sabía si había hecho lo correcto. Sí, él se lo merecía. Pero, ¿a qué costo? Esa noche fue larga. No pude dormir ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara. No cuando lo arrestaban. Lo veía cuando éramos chicos, peleando con espadas de plástico en el patio de casa. O cuando me defendió del imbécil de 8º grado que me empujó en la cafetería. O cuando lloró en silencio la noche que papá se fue y me dijo que de ahora en más, somos nosotros contra el mundo. ¿Cómo pasamos de eso a esto? ¿En qué momento se rompió todo? Al día siguiente, me llamó su prometida. No contesté. Me dejó un mensaje larguísimo. No para gritarme ni para insultarme, aunque me lo habría merecido. Me pidió que le contara la verdad. Me dijo que él le había dicho que todo era un error, una confusión, que alguien había usado su nombre y que la policía lo estaba culpando por algo que no hizo. Me suplicó que la llamara para aclarar. Pero no lo hice, no porque no quisiera hablar, sino porque sabía que, para ese momento, él ya le estaba metiendo otra mentira. La misma historia que me vendió a mí cuando me llamó por teléfono ese día. La misma manipulación de siempre. Durante los días siguientes, las llamadas no pararon. Familiares que ni me hablaban desde hacía años ahora me llamaban para entender qué había pasado. Algunos con intención real de saber. Otros solo por el chisme. Mi madre dejó de hablarme por completo. Me borró de Facebook, lo cual, por ridículo que suene, dolió más de lo que pensaba. Me eliminaron del grupo de WhatsApp de la familia. Y así, de un momento a otro, me convertí en el enemigo. El traidor. El que no supo perdonar. Pero lo que nadie parecía entender es que yo no estaba buscando venganza. Yo solo quería recuperar mi vida. Quería limpiar mi nombre. Volver a tener la posibilidad de comprar una casa, de no temer cada vez que suene el teléfono pensando que es una nueva deuda que no reconozco. Mi hermano me robó todo eso. Después del arresto, todo cambió. No solo para él, para mí también. Es curioso cómo, cuando alguien en tu familia hace algo malo y tú decides no quedarte callado, no es esa persona la que recibe todo el odio. Sos vos el que exageró, el que metió a la policía, el que no supo manejarlo en casa. A nadie le importa que él me arruinó el crédito, que tenía una montaña de deudas que no eran mías, o que estuve meses enteros tratando de resolver el desastre financiero que dejó con mi nombre. Todo eso se volvía irrelevante frente a una sola idea: metiste preso a tu hermano. Como si lo hubiera hecho por capricho. Como si el tipo no hubiera cometido un crimen. Como si yo no tuviera derecho a defenderme. Las semanas siguientes fueron asfixiantes. El proceso judicial arrancó, y con eso empezaron las audiencias, las citas con el abogado, y los interrogatorios para armar bien el caso. Teníamos toda la evidencia, grabaciones de audio, movimientos bancarios, correos electrónicos donde él se hacía pasar por mí para autorizar transacciones. Todo. Era un caso limpio, directo. Incluso el abogado me dijo que no recordaba una situación de fraude de identidad tan clara en mucho tiempo. Pero a pesar de tener la ley de mi lado, la carga emocional no se iba.
Todo el tiempo sentía que estaba peleando contra dos frentes, el legal y el familiar. Porque por cada paso que daba hacia adelante en la corte, mi familia me hacía retroceder emocionalmente. Mi madre dejó de contestarme mensajes. Y cuando le escribí para decirle que todo esto me estaba costando también a mí, que no era fácil denunciar a alguien de tu propia sangre, me clavó el visto, sin una palabra, como si yo fuera invisible. Y lo peor fue enterarme por terceros que había empezado a decirle a la gente que yo siempre había sido envidioso, que nunca soporté ver a mi hermano formando su familia mientras yo estaba solo. Sí, así como lo estás leyendo, como si todo esto fuera una especie de venganza por no tener esposa e hijos. Me reí con amargura cuando me lo contaron, porque pensé, ¿tanto necesitan una historia donde él sea la víctima que tienen que inventar una tan ridícula? El colmo fue cuando me llamaron de recursos humanos de mi trabajo. Me pidieron una reunión. Yo no entendía por qué. Pensé que era algún papeleo rutinario. Pero apenas me senté en la oficina, la gerente me miró con esa expresión incómoda que tienen las personas cuando no saben cómo darte malas noticias. Me contó que habían recibido una llamada anónima diciendo que yo estaba involucrado en actividades ilegales, y que quizás mi puesto en finanzas no era el más apropiado dada la situación. Por suerte, yo ya había hablado con mi jefe directo sobre lo que estaba pasando y le mostré toda la documentación. Él confió en mí, y gracias a eso, la cosa no pasó a mayores. Pero ahí entendí hasta dónde estaba dispuesto a llegar mi hermano, o alguien de su entorno, con tal de ensuciarme. ¿Y él? Desde el día del arresto, no supe más nada. Lo metieron en prisión preventiva mientras esperaban fecha de juicio. Su abogado intentó un acuerdo. Me llamaron para proponerme que retirara los cargos a cambio de un pago mensual para saldar parte de la deuda. Pero no acepté. Porque ya sabía cómo era esto. Hoy me paga $100, y mañana desaparece. ¿Y qué pasa con mi nombre? ¿Quién me devuelve los años de trabajo que él tiró a la basura? ¿Quién me limpia del todo el historial? Además, ni siquiera vino de él la propuesta. Fue su abogado. Él ni siquiera se disculpó. Ni un mensaje. Ni una carta. Nada. Solo silencio. Un silencio que decía más que cualquier excusa que pudiera haber inventado. Mi tía, la hermana de mi madre, me llamó un día. Me dijo que yo estaba en todo mi derecho, que entendía mi posición. Pero al final de la llamada me soltó un igual, esto va a romper a la familia. Como si la responsabilidad de ese quiebre fuera mía. Como si mi decisión de no quedarme callado fuera el principio del fin. Nadie parecía querer aceptar que el que rompió todo fue él, no yo. Que yo solo intentaba arreglar lo que me habían roto. Lo más duro fue darme cuenta de que nunca fui realmente parte de esa familia. Que en cuanto dejé de cumplir el papel de el que ayuda, me convertí en el enemigo. Era como si toda mi identidad dentro de ese círculo hubiera sido construida en función de cuánto podía dar. El día que me negué a seguir dando, me desactivaron. Me borraron, como si nunca hubiera estado ahí. Y mientras todo eso pasaba, yo seguía lidiando con las consecuencias reales. Seguía recibiendo llamadas de cobradores. Seguía teniendo que explicar una y otra vez que no fui yo quien sacó ese préstamo, o esa tarjeta, o ese crédito para comprar un maldito televisor de 75 pulgadas. Y cada vez que colgaba, me sentía un poco más frustrado. Porque sí, lo denuncié. Pero el daño ya estaba hecho. Y aunque la ley iba de mi lado, la vergüenza, el estrés, la angustia, todo eso lo llevaba solo. Porque mi familia había decidido que la víctima era el delincuente, y el culpable, el que lo denunció. A veces me preguntaba si no habría sido mejor simplemente desaparecer. No denunciar nada, dejar que él siguiera con su vida, cortar contacto y ya. Pero después recordaba lo que dijo mi abogado la primera vez que hablamos: si lo dejas pasar, lo va a volver a hacer. Y no solo a mí. Capaz un día le robaba la identidad a su propio hijo. O a alguien más vulnerable. O volvía a intentar hacerlo conmigo cuando ya ni siquiera pudiera defenderme. No. Esa puerta tenía que cerrarse para siempre. El día de la audiencia llegué más temprano de lo necesario. No porque tuviera miedo de llegar tarde, sino porque no podía quedarme en casa esperando. Tenía las manos frías, el estómago revuelto y el corazón latiendo como si hubiera corrido varias cuadras. No era mi primera vez entrando a un juzgado, pero sí era la primera vez que me tocaba enfrentarme a alguien de mi propia sangre. Verlo ahí, esposado, con ese uniforme naranja, sentado al frente como si nada, fue uno de esos momentos que uno siente que no está viviendo de verdad. Como si lo estuviera viendo en una película ajena. Pero no era ficción. Era mi hermano. Mi historia. Mi vida que se estaba desmoronando frente a mis ojos. Él me miró cuando entré. No con odio. No con tristeza. Me miró como si yo fuera un extraño más. Como si no me conociera. Me dolió más eso que todo lo anterior. Hubiera preferido que me gritara, que me insultara, que me culpara. Pero ese silencio neutral, ese gesto vacío, fue peor. Me dejó claro que ya no había nada entre nosotros. Ni enojo, ni amor, ni recuerdos. Nada. El juez era un tipo seco, directo. No perdió tiempo.
El fiscal empezó a leer los cargos: fraude de identidad, robo de información personal, uso indebido de documentos oficiales, falsificación de firma, y un largo etcétera que, sinceramente, ya ni podía seguir. Cada palabra era una piedra más en el saco. Yo trataba de mantener la compostura, pero por dentro me sentía cada vez más desconectado de la realidad. Cada vez que nombraban algo que él había hecho usando mi nombre, era como una puñalada. Había creado una segunda vida con mi identidad, y lo peor es que parecía no entender la gravedad de eso. El abogado defensor hizo lo suyo. Pintó la historia de siempre: una infancia difícil, una familia rota, traumas no resueltos, inestabilidad económica. Todo cierto, pero nada de eso justifica lo que hizo. También intentó apelar al vínculo familiar. Dijo que todo había sido un error entre hermanos, un malentendido. Como si yo hubiera exagerado. Como si hubiéramos peleado por un préstamo no devuelto y terminé llamando a la policía por despecho. Esa fue la línea de defensa. El clásico no fue para tanto. Y ahí, justo cuando creía que todo se estaba yendo por un camino más tibio del que merecía, el fiscal pidió permiso para mostrar evidencia adicional. Lo siguiente que mostraron fue una serie de correos electrónicos que yo no había visto. Correos donde mi hermano no solo hacía transacciones con mis datos, sino que planeaba con otra persona cómo usar esa información para conseguir aún más beneficio. Mencionaban otros nombres, otras identidades. Me quedé helado. No solo me había robado a mí, ya lo había hecho antes, con un primo lejano, con una exnovia suya, con un tipo del barrio que lo había ayudado a conseguir trabajo en un taller. Era un patrón. Era su método de vida. Vivía a costa de los demás, de la buena voluntad de la gente que confiaba en él. Y no solo eso. En uno de los correos hablaba de mí en términos que me destrozaron. Decía que yo era un idiota predecible, que siempre quiere ser el bueno, que jamás lo denunciaría aunque lo cagara con todo. Lo leí con los dientes apretados, no porque no fuera cierto, sino porque él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No fue un accidente, no fue una mala decisión tomada bajo presión, fue un plan, una elección, durante meses, calculado, frío. Mi abogado me miró de reojo en ese momento, como para ver si estaba bien. Asentí sin decir nada, pero por dentro sentí que se me quebraba algo, como si finalmente, con esa frase, él hubiera terminado de borrarme de su lista de personas que alguna vez significaron algo. Porque una cosa es que alguien te haga daño, y otra muy distinta es que lo haga sabiendo que lo vas a perdonar, solo para aprovecharse de eso. Eso ya no es egoísmo, es crueldad. Cuando terminó la audiencia, el juez no dio un veredicto inmediato. Era apenas la primera presentación formal. Pero los cargos eran graves, y el riesgo de fuga alto. Así que no lo liberaron. Fue directo de nuevo al centro de detención. Pasó cerca de mí al salir escoltado. Y esta vez sí me habló. Me dijo en voz baja, casi sin mover los labios: esto no va a quedar así. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí lástima. No por él. Por todos los que aún lo rodeaban creyendo que era un tipo que solo había tenido mala suerte. Esa noche, cuando volví a casa, tenía varias llamadas perdidas de su prometida. No le respondí. Me escribió un mensaje largo, diciendo que estaba hecha pedazos, que no sabía en quién creer, que él le juraba que yo lo odiaba de siempre, que quería verlo arruinado, que estaba mintiendo en todo. Yo le mandé los correos. No dije una sola palabra más, solo reenvié esa cadena de pruebas. Al rato, me contestó con un lo siento. No sabía nada. Y nunca más me volvió a escribir. Y así fue como se empezó a correr la cortina para todos los demás. Gente que lo defendía a capa y espada empezó a entender que no era solo una pelea familiar. Era una estafa organizada. Una vida basada en mentiras. Mis tíos dejaron de llamarme. No porque estuvieran enojados, sino porque ya no sabían qué decir. Mi madre, en cambio, se fue por otro camino, negación total. Empezó a decir que todo era un montaje, que yo había inventado todo para sacarlo del medio, que siempre estuve celoso de él, que desde chicos lo envidiaba porque él era más carismático. Una narrativa tan delirante que ni vale la pena refutarla. Lo que sí vale la pena contar es que, en medio de todo ese caos, algo raro empezó a pasar. Me sentí más liviano, más libre. Como si al sacarlo de mi vida, también me hubiera quitado un peso que venía cargando desde hacía años sin darme cuenta. Porque una cosa es ayudar a tu familia cuando realmente lo necesitan. Pero otra muy distinta es ser rehén emocional de gente que solo se acuerda de vos cuando necesita algo. Y yo ya había vivido suficiente tiempo siendo el plan de respaldo de alguien más. Una semana antes del juicio, cuando pensé que ya nada podía sorprenderme, recibí una llamada de una persona que no esperaba volver a escuchar en mi vida, mi padre. Ese hombre era prácticamente un fantasma en mi historia. Se fue de casa cuando yo tenía 12 años y desde entonces nuestras interacciones se podían contar con una mano. Aparecía solo para fechas claves, un cumpleaños, alguna enfermedad grave, y luego desaparecía otra vez. Un tipo de esos que nunca terminás de odiar pero tampoco podés llamar papá sin que suene hueco.
Cuando vi su nombre en la pantalla, dudé. Pensé que se había equivocado de número, pero no. Atendí y lo primero que dijo fue, me enteré lo de tu hermano. No preguntó cómo estaba yo. No preguntó si necesitaba algo. Se fue directo al punto. Me dijo que la familia estaba dividida, que lo que estaba pasando no tenía vuelta atrás y que me estaba escribiendo para que recapacitara. Que hablara con la fiscalía. Que intentara frenar el juicio. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Mi padre, ese tipo ausente que nunca se hizo cargo de nada, ahora venía a darme lecciones de familia y unidad. Le dije exactamente eso, sin filtro, que no entendía qué autoridad moral creía tener para aparecer justo ahora, cuando todo estaba en llamas, solo para pedirme que no echara más leña. Y lo que respondió fue tan absurdo que me dejó mudo, vos tenés una vida hecha. Él no. No necesitas destruirlo para seguir adelante. Esa frase me partió en dos, porque en algún punto, esa era la raíz del problema. El hecho de que por haber salido adelante, todos creían que yo tenía la obligación de aguantar cualquier cosa, como si tener estabilidad económica te quitara el derecho a estar harto, como si ser funcional fuera sinónimo de ser incondicional. Mi hermano me había arruinado financieramente, había mentido, falsificado documentos, usado mi nombre como si fuera papel higiénico, y aún así la narrativa era que yo era el que estaba destruyendo a la familia. Colgué la llamada sin decir adiós. Lo bloqueé. No porque me doliera lo que dijo, sino porque sentí que si seguía hablando con él, iba a terminar gritándole cosas que ni valía la pena decirle. Después de todo, el tipo siempre había estado más cerca del rol de testigo que de padre. Y un testigo no tiene derecho a intervenir en mitad del incendio cuando nunca se molestó en traer agua. En medio de todo ese quilombo emocional, llegó una notificación, uno de los bancos afectados por el fraude también estaba iniciando una causa penal contra mi hermano. Ya no se trataba solo de una denuncia mía. Ahora era el sistema financiero el que se lo quería comer vivo. Por un momento me preocupé. No por él, sino por la gravedad de lo que se venía. Porque una cosa es una causa entre familiares, que el juez puede manejar con algo de discreción. Pero cuando entran los bancos, los abogados corporativos y las aseguradoras, se convierte en un juego completamente distinto. Y él ya no tenía dónde esconderse. El juicio comenzó un martes por la mañana. Yo me presenté con el mismo nudo en el estómago que me venía acompañando desde hacía meses. Esta vez no había globos, ni música, ni gente sacando fotos, solo un montón de trajes, caras largas y tensión flotando en el aire. Él estaba ahí, más flaco, más pálido, con el mismo gesto vacío de la audiencia anterior. No me miró esta vez. Miraba al piso, o al techo, o al abogado. A cualquier parte menos a mí. El fiscal fue implacable. Mostró cada correo, cada transacción, cada registro con fechas y datos cruzados. Había evidencia hasta el hartazgo. La defensa intentó argumentar que él estaba arrepentido, que quería reparar el daño, que había sido impulsado por la desesperación económica. Pero cuando el fiscal mostró la cadena de correos donde él planeaba usar identidades de otras personas, sí, incluso de su prometida, se acabó cualquier intento de lástima. Sí, eso también salió a la luz. Uno de los correos, fechado 2 meses antes del baby shower, lo mostraba pidiéndole a un contacto falso los datos del seguro social de su prometida para tener un plan B si lo de mi hermano se complica. Fue un baldazo de agua fría para todos, incluso para mí. Yo creía que lo conocía, pero claramente ni siquiera había llegado al fondo del pozo. Él era más oscuro de lo que imaginaba. No tenía límite, no tenía código. Estaba dispuesto a usar a cualquiera con tal de salirse con la suya. Su prometida estaba en la sala también. Cuando vio ese correo, se quebró. Literalmente se desarmó en el banco donde estaba sentada. Una oficial de seguridad tuvo que acompañarla afuera. Y yo ahí, en el medio de todo, sentí una mezcla de rabia y compasión que no sé cómo explicar. Porque por más que ella no fuera mi familia, ella también era una víctima. Igual que yo. Igual que los otros. Y lo peor es que nunca lo vio venir. El juez pidió un receso. Yo salí a tomar aire. Necesitaba despejarme, aunque fuera 10 minutos. En la puerta del juzgado me crucé con mi madre. No la había visto desde el baby shower. Me miró con una mezcla de tristeza y enojo. Como si todavía no entendiera lo que estaba pasando. Me dijo, no pensé que llegarías tan lejos. Yo le respondí, yo tampoco. Pero alguien tenía que frenarlo. Y por primera vez, no discutimos. No hubo gritos. No hubo drama. Solo un silencio pesado, incómodo, lleno de cosas que nunca se dijeron. Volví a la sala. La defensa pidió un acuerdo. Querían que se redujera la pena si él cooperaba entregando información sobre los contactos con los que hacía los fraudes. El fiscal aceptó analizarlo. Pero el daño ya estaba hecho. No había vuelta atrás. El día de la sentencia no fue como me lo imaginaba. No hubo espectáculo, ni dramatismo de película, ni discursos heroicos. Fue un día gris, nublado, con lluvia fina cayendo sin pausa. De esos días donde todo se siente lento y denso. Me senté en la misma banca de siempre,
rodeado de los mismos rostros que ya conocía, abogados, fiscales, algún que otro familiar del lado de mi hermano, pero nadie de mi lado. Solo yo. Como siempre. El abogado me dijo que la decisión del juez sería firme, sin demasiada vuelta, que no esperara milagros. Yo solo quería cerrar ese capítulo, que se firmara, que se dijera en voz alta lo que ya todos sabíamos. Mi hermano entró por la misma puerta lateral, escoltado por 2 oficiales. Tenía la mirada al piso. Ya no era el mismo tipo altanero del inicio. No era el que me escribió aquellos correos diciendo que yo era un idiota manipulable. No era el que organizó una fiesta de baby shower mientras drenaba mi cuenta bancaria como si fuera un cajero automático sin límite. Ahora era solo un tipo derrotado, flaco, encorvado, con las muñecas esposadas. Apenas si levantó la cabeza para ver al juez. Y cuando lo hizo, parecía que no estaba entendiendo nada de lo que pasaba. O que no quería entender. El juez repasó todo. Llamó al proceso un caso evidente de abuso de confianza y fraude deliberado. Dijo que la relación familiar no era excusa para cometer delitos y que, por el contrario, hacía más grave el daño causado. Nombró cada cargo uno por uno, con la voz firme y sin temblores. Parecía un martillo cada vez que abría la boca. Y luego, sin mucho rodeo, dictó la condena, 4 años de prisión efectiva. Sin libertad condicional hasta cumplir al menos 2. Más una restitución económica que, sinceramente, yo ya ni esperaba ver. 4 años. En un país como Estados Unidos, donde el sistema judicial no se anda con vueltas, eso es una sentencia dura. Más todavía cuando venís de estafas, no de violencia. No me sentí mejor. No me sentí peor. Solo vacío. Era como si estuviera viendo todo desde afuera. Como si no fuera mi vida. El juez cerró la carpeta, los policías lo tomaron de los brazos y lo llevaron de nuevo por donde vino. Y fue entonces cuando, por primera vez en todo ese proceso, él se giró y me miró. No dijo nada, solo me miró. Y aunque su cara estaba desgastada, los ojos seguían siendo los mismos de siempre. Me buscaron como quien busca una última explicación. Pero yo no tenía nada que decirle, nada que darle, ninguna palabra que pudiera suavizar lo que había pasado. Solo lo miré fijo. Y cuando lo perdí de vista, sentí que algo dentro de mí se rompía de manera definitiva. Salí del juzgado sin mirar atrás. Afuera, la lluvia seguía cayendo con la misma intensidad mediocre de toda la mañana. Me mojé sin apurar el paso. Tenía la ropa empapada antes de llegar al auto, pero ni me importó. Me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta, y por primera vez desde que todo esto empezó, lloré de verdad. No lágrimas sueltas, no un par de suspiros, lloré como un nene. Como cuando perdés algo que no vas a recuperar nunca más. No solo a mi hermano, no solo a mi familia, perdí parte de mí. La parte que aún creía que había redención, que alguien podía cambiar, que el lazo de sangre significaba algo. Durante las semanas siguientes, la vida siguió. El trabajo, las cuentas, las rutinas, todo volvió a la normalidad. Pero yo no era el mismo. Había un antes y un después. Y la familia, ni hablar. Mi madre me mandó un mensaje el día después de la sentencia. Uno solo: espero que estés feliz. No le respondí. ¿Qué se supone que iba a contestar? Que no, que me sentía como una mierda. Que ojalá nada de esto hubiera pasado. Que si pudiera retroceder el tiempo y evitar que él tomara ese camino, ¿lo haría sin dudar? No, ya no tenía energía para explicarle nada a nadie. Con el tiempo, su prometida también se fue borrando. Me enteré por terceros que había tenido el bebé sola, que no quiso poner el apellido de él en el acta de nacimiento, que se mudó a otro estado. No me contactó más. Y me pareció bien. Supongo que ella también necesitaba empezar de cero, lejos de todo ese desastre. No la culpo. Ella también fue víctima. Igual que yo. Igual que todos los que alguna vez creímos en él. La única persona que siguió escribiéndome cada tanto fue mi tía. Esa misma que me había dicho que esto iba a romper a la familia. Sus mensajes cambiaron con los meses. Al principio eran tibios, después, un poco más comprensivos. Me dijo que con el tiempo, todos se dieron cuenta de que yo tenía razón. Que él había ido demasiado lejos. Que esto ya no era solo un problema familiar, sino algo más profundo. Me confesó que incluso había usado su nombre alguna vez para un trámite menor. Que ella lo dejó pasar, pero que ahora se arrepentía. Y que lo mío fue valiente. Eso me ayudó. No me salvó, pero me ayudó. Volver a confiar en alguien se convirtió en un desafío. Me costaba. Incluso con amigos de toda la vida, había algo adentro que se había endurecido. Una desconfianza instalada. Como si estuviera esperando que alguien más se sacara la máscara. Pero también empecé a hacer terapia. No porque me sintiera loco, sino porque necesitaba hablar con alguien que no estuviera contaminado por toda esta historia. Alguien que no me dijera "es tu hermano", como si eso bastara para justificarlo todo. Y en esas sesiones entendí algo que cambió mi perspectiva: no está mal cortar con alguien tóxico, incluso si es familia. No te convierte en un mal hijo, ni en un mal hermano. Te convierte en alguien que se elige a sí mismo.
Hoy, a casi un año de todo lo que pasó, empiezo a respirar distinto. No digo que estoy curado, porque no lo estoy. Pero al menos no me siento en guerra todos los días. Todavía tengo deudas que no son mías. Todavía hay marcas en mi historial crediticio que tardo en explicar cada vez que aplico a algo. Pero también tengo una paz que no sentía desde hacía mucho. Ya no tengo que revisar mi cuenta bancaria con miedo. Ya no recibo llamadas preguntando por compras que nunca hice. Ya no vivo con el temor de que cagada nueva va a aparecer con mi nombre. Un año después de todo, las cosas no volvieron a ser como antes. Ni siquiera se acercaron. Y no lo digo con tristeza, sino con aceptación. Hay cosas que cuando se rompen, no se reparan. Se entierran. Y eso no significa vivir amargado. Significa hacer espacio para otra vida, distinta. Sin ruido, sin deudas ajenas, sin mirar por encima del hombro todo el tiempo esperando el próximo golpe. Lo que viví no fue solo un fraude económico, fue un fraude emocional. La desilusión de darte cuenta de que lo que pensabas que era familia era otra cosa. Un disfraz. Un rol que todos jugaban, pero que nadie creía de verdad. No volví a hablar con mi madre. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. No porque me falten ganas de resolverlo, sino porque sé que nunca va a admitir lo que pasó. Para ella, esto va a seguir siendo mi culpa. Siempre. Es más fácil culparme a mí que mirar de frente lo que crió. Lo mismo con mi padre. No sé si sigue en el país. No me interesa. Es un personaje secundario en una historia donde yo ya no tengo tiempo para extras. Mi hermano, por su parte, sigue preso. Me enteré por la abogada que pidió trasladarse a una prisión de mínima seguridad, que está tomando unos cursos desde adentro. No sé si es real o si es parte de alguna estrategia para reducir la condena. No me importa. Yo no lo odio. Y eso es importante decirlo, porque uno espera que después de algo así, venga el rencor. Pero lo que siento no es odio. Es otra cosa. Es ausencia. Como si ya no existiera. Como si fuera parte de una vida anterior que dejé atrás. No quiero venganza. No quiero que sufra. No quiero nada. Simplemente quiero que no vuelva a tener poder sobre mí. Y ya lo logré. Lo que más me costó reconstruir fue la confianza en mí mismo. Porque aunque suene raro, cuando alguien que se supone que te quiere te hace algo así, empezás a dudar de vos. Pensás, fui muy ingenuo, fui muy blando, di demasiadas oportunidades, ¿me lo busqué? Pero no. Esa es la trampa. Hacerte creer que ser bueno es ser tonto, que tener paciencia es una debilidad. Y no es así. Aprendí que poner límites no te hace una mala persona, te hace una persona con dignidad. Y eso, en una familia como la mía, era un acto revolucionario. No me mudé. Sigo en el mismo departamento de siempre, pero ahora estoy ahorrando de nuevo, desde cero. El crédito ya se está acomodando. Lento, pero seguro. Mes a mes voy reconstruyendo ese historial que él hizo trizas. Ya ni me molesta que me pidan papeles extras cuando aplico para algo. Estoy acostumbrado. Y tengo toda la documentación lista. Como una armadura. Como si dijera, sí, pasé por eso. Pero mira dónde estoy ahora. En las reuniones con amigos, cuando alguien menciona problemas familiares, a veces me quedo callado. No porque me dé vergüenza, sino porque ya no necesito contar mi historia en cada conversación. Ya no necesito validación. Sé lo que hice. Sé por qué lo hice. Y aunque me haya dejado solo, prefiero 1000 veces esta soledad que vivir rodeado de gente que me sonríe mientras me saca hasta lo que no tengo. No volví a mirar fotos viejas. No porque me duelan, sino porque ya no significan lo mismo. Ahora entiendo que no todo lo que parece amor lo es, que no todos los abrazos son sinceros, que hay gente que aprende a usar la cercanía como moneda de cambio. Y cuando te das cuenta de eso, duele. Pero también libera. Con el tiempo, construí algo parecido a una nueva familia. No de sangre, pero sí de verdad. Amigos que estuvieron ahí cuando se cayó todo. Gente que no necesitaba robarme nada para sentirse cerca. Relaciones donde no tengo que estar demostrando que valgo. Donde no se me exige aguantar abusos porque somos familia. Y eso, para mí, vale más que cualquier apellido. Si estás leyendo esto y estás pasando por algo parecido, quiero decirte algo que me costó mucho entender. No estás obligado a sostener vínculos que te destruyen. No importa si es tu hermano, tu padre o tu madre. El amor verdadero no te hunde, no te roba, no te manipula, no te hace sentir culpable por poner un límite. A veces, cortar con la familia no es traición, es supervivencia.